positivas, evidenció el fracaso de la política económica implementada por el gobierno, cuyas consecuencias han convertido a nuestro país en una fábrica de pobres. A lo largo de las últimas 3 décadas, las administraciones del PRI, como las del PAN, han aplicado el mismo modelo económico y las diferencias entre ambas administraciones se derivan de los matices que adquiere la política económica ante la coyuntura económica. La llamada reforma social y hacendaria solo fue una miscelánea fiscal caracterizada por una combinación negativa de impuestos que alentarán la recesión económica y profundizarán la desigualdad social. Si bien se estableció una mayor progresividad en el impuesto sobre la renta, se acotó la consolidación fiscal, se agravaron las utilidades de las personas físicas en la Bolsa Mexicana de Valores, se estableció un impuesto a las utilidades de las mineras y se revirtió la pretensión de generar el IVA en alimentos y medicinas, gravar las colegiaturas y la compra y renta de viviendas, así como de las hipotecas, el modelo hacendario y fiscal no se modificó en su esencia. Por eso consideramos que no se trata de imponer tal o cual impuesto, sino de pensar si estos serán redistributivos y si darán respuesta al nulo crecimiento de la economía, a la generación de empleos y a la recuperación de los salarios, lo que con estas medidas no va a suceder, como lo han demostrado 3 décadas consecutivas de contención salarial que han registrado una caída del 74% del poder adquisitivo de los salarios. La reforma financiera introdujo 2 asuntos que dan cuenta de la fuerza y el poder de los bancos. La iniciativa del Ejecutivo Federal introdujo 2 figuras que atentan contra las garantías y libertades de los ciudadanos. Estas medidas son el arraigo precautorio y el secuestro de bienes. La Cámara de Diputados modificó la nomenclatura de estas 2 figuras. Al arraigo precautorio lo definió como radicación de personas y al secuestro de bienes como retención de bienes, pero no modificó la sustancia de estas medidas que van a comprometer el patrimonio de las familias y de los negocios, ya que si bien se trata de figuras vinculadas al derecho civil y al derecho mercantil, son disposiciones que contravienen el artículo 14 de la Constitución, que establece que nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales, lo que ya no se va a cumplir con estas disposiciones legales. Deber no es un delito. Ser deudor no convierte a nadie en delincuente y debe haber procesos judiciales abiertos y sentencias emitidas en juicios civiles para determinar si existe algún tipo de responsabilidad en litigios entre particulares. Ahora quiero entrar en los asuntos de fondo, en los asuntos que a mi juicio han transformado a nuestro país. Parto de la convicción de que el México en el que nacimos, de que el México en el que vivimos hasta diciembre del año pasado, ha quedado atrás y ha dejado de existir. El México nacionalista, el país con identidad cultural, el que cultivaba la defensa del interés público, la autodeterminación de los pueblos y la lucha antiimperialista, ha quedado atrás. El de los libros de texto que inculcaban valores cívicos y reivindicaban al presidente Lázaro Cárdenas y la expropiación petrolera como un acto de defensa de nuestra soberanía, hoy han sido sepultados. Los cambios realizados a lo largo de 3 décadas han cerrado un ciclo de la política neoliberal. El desacato al espíritu constitucional orquestado
por el gobierno de Enrique Peña Nieto e impuesto por la mayoría en el Congreso, consuma la gran ruptura histórica que arrancó en los años 80. Se desmanteló el Estado social y se privatizó el patrimonio de la nación. La apertura comercial justificó la incorporación de nuestro país a la globalización sin reconocer la desigualdad de nuestras economías y condujo a una desmedida concentración del ingreso, sumiendo en la pobreza a la mayoría de los mexicanos. Las recientes reformas constitucionales rompen con las bases fundacionales del México postrevolucionario y quebrantan el pacto social emanado de la Constitución del 17. Se trata de una modificación sustancial al concepto de propiedad originaria de la nación sobre su territorio y sus recursos naturales, en especial los recursos del subsuelo, donde se da preponderancia al interés privado por encima del interés de la nación. Se ha impuesto la visión de una parte de la sociedad, la del dinero, la de los privilegios, la que detenta el poder público y el poder económico en el país, lo que tensa las relaciones de convivencia entre los mexicanos y desmorona la noción de igualdad entre los individuos dentro de la democracia occidental, restableciendo el elemento básico de la lucha de clases, el de la sobrevivencia. Estamos ante la reconfiguración del poder político y del poder económico en México. Se ha gestado una coalición conservadora subordinada a los poderes económicos locales y transnacionales que ha cedido poder y soberanía. Asistimos al reacomodo de las corporaciones y de los grupos económicos, donde las reformas en telecomunicaciones y en energía consolidarán una poderosa oligarquía y permitirán una mayor injerencia política desde el exterior. Esta coalición conservadora alienta la centralización del poder público y el debilitamiento del federalismo, lo que se acredita en la concentración de los asuntos de política interior, seguridad pública, inteligencia y seguridad nacional en la Secretaría de Gobernación, o el control financiero de los estados y municipios por el manejo discrecional de los recursos públicos en la Secretaría de Hacienda, y ahora en lo que será el despojo de las tierras ejidales y comunales que alentará la Secretaría de Desarrollo Agrario, que podrá expropiar ejidos y comunidades tras las reformas que otorgan rango constitucional al considerar preferente la actividad minera o energética sin necesidad de acreditar la causa de utilidad pública en favor de los negocios de particulares. Lo mismo sucede con la Secretaría de Desarrollo Social, que replicando la experiencia en el manejo de los recursos públicos y los programas sociales en el Estado de México a través de la llamada Cruzada Nacional contra el Hambre, busca el control de los beneficiarios de estos programas, condicionando los apoyos sociales a comprometer el voto a favor del PRI. Se han desmantelado los derechos y garantías sociales consagradas en nuestra Constitución. La reforma laboral dio al traste con la relación entre el capital y el trabajo, alentando la disolución de las organizaciones sindicales al desregular la relación laboral con las modalidades de subcontratación y la contratación temporal a prueba, por capacitación o por día, semana, mes, y la flexibilidad también que otorgó el despido sin responsabilidad para el patrón, dejando en total indefensión a los trabajadores. Se mantienen los instrumentos de control corporativo como las juntas de conciliación y arbitraje, la toma de nota y la opacidad en el registro de contratos, que ha permitido la proliferación de sindicatos y contratos de protección. Se conculca el derecho a la estabilidad y permanencia en el empleo y a un salario remunerador.
eliminando el carácter tutelar del derecho laboral que obligaba al Estado a regular una relación entre desiguales para pasar hoy a proteger el interés de los patrones. Se trata de una contrarreforma con un verdadero contenido de clase que afecta el interés de la mayoría trabajadora, fragmenta la jornada del trabajo y profundiza el deterioro del salario. Esta contrarreforma impedirá a millones de trabajadores alcanzar su jubilación, ya que un trabajador que labore una jornada fragmentada tendrá que cumplir 77 años de trabajo para alcanzar derecho a su jubilación, cuando la esperanza de vida en México es de 75 años de edad. Se han creado además regímenes laborales de excepción, tanto en la reforma educativa, que crea un régimen laboral especial para el magisterio, como en la reforma energética, que impone las condiciones para liquidar al Sindicato de Trabajadores Petroleros y al Sindicato Único de Trabajadores Electricistas, así como para anular sus contratos colectivos de trabajo, hasta al establecer que tanto Pemex como la Comisión Federal de Electricidad deberán constituirse como empresas productivas del Estado, las que instituirán sus propias normas administrativas de organización, funcionamiento, contratación y remuneraciones de su personal. Se trata de medidas que desmantelarán las organizaciones de los trabajadores mexicanos, que inició con el golpe al Sindicato Mexicano de Electricistas y que alcanza hoy a los sindicatos oficiales, con el objeto de desaparecer los sindicatos y los contratos colectivos nacionales, favoreciendo la formación de sindicatos blancos por empresa y la fragmentación de la materia laboral a través de la subcontratación conocida como outsourcing. En materia educativa se enfrenta una situación similar. Bajo el argumento de recuperar la rectoría del Estado en el sistema educativo, se ha incurrido en una profunda regresión. El objetivo central de esta contrarreforma es recuperar el control corporativo del magisterio, de sus plazas y del sistema educativo que el mismo gobierno alentó bajo el cacicazgo del Bester Gordillo, manteniendo intacta dentro del CENTE la estructura del elvismo. Claro, donde el expediente en el escritorio de todos los viejos compañeros del Bester Gordillo. Los trabajadores de la educación pierden su carácter de trabajadores y se convierten en sujetos administrativos y van a perder sus conquistas laborales, ya que la reforma las suprime al establecer que se derogan todas las disposiciones, entre estas las condiciones generales de trabajo, que contravengan lo dispuesto en la ley. Así, el ingreso, la formación, la promoción y permanencia en el empleo se convierte